Sí, bueno, vamos a comenzar nuestro webinar, el conocido, el solicitado webinar del mundo de las grasas para dar un poquito, bueno, dar información sobre este gran paradigma que existe sobre las grasas, que es muy poca información, también existe en el mercado nacional. Por favor, señores, aprovechemos este espacio. Si tienen alguna pregunta o duda, sí, háganla. Vamos a hacer las preguntas y todas las dudas por medio de nuestro chat, que por medio de nuestros monitores o nuestros monitores, vamos a estar respondiendo cada una de sus respuestas a medida que vayan saliendo. ¿Sí? Entonces, bienvenidos al mundo de las grasas. ¿Sí? Pero, ¿qué es una grasa? ¿Sí? Y realmente aquí es donde comienza a generarse los paradigmas, ¿sí? Porque realmente nosotros cuando hablamos de lubricantes solamente pensamos que existen los lubricantes líquidos como tal, ¿sí? Y realmente existe una variedad, cuatro tipos de lubricantes como tal en el mundo, ¿sí? Que lo que son los lubricantes sólidos, los gaseosos, los líquidos y esta cosa extraña que se llama grasa. ¿Sí? Realmente la grasa es la unión de dos elementos principales, que es el jabón espesante y un lubricante líquido. ¿Por qué? Porque realmente nosotros utilizamos las grasas en aquellos lugares donde no podemos, por diseño, utilizar un lubricante líquido porque no podemos tener un cárter como tal. Cárter hablamos de contenedor del lubricante líquido. Entonces, para eso utilizamos un microcontenedor que se llama jabón espesante. Para que más o menos entendamos o estemos más claros de qué es lo que es estos jabones espesantes, utilicemos un poco la imaginación. El jabón espesante es como la esponja, ¿sí? Una esponja, la propia esponja de lavar platos. ¿Qué pasa cuando a la esponja de lavar platos le agregamos un vaso de agua? ¿Sí? Este vaso de agua es absorbido por la esponja, ¿sí? Y la esponja lo contiene dentro de ella, ¿sí? Al momento de que yo aplico una fuerza, la esponja, ¿qué va a hacer? Va a dejar salir todo el agua en su interior, quedando completamente seca, por decirlo así. Al momento que yo quito la fuerza, ¿qué va a ocurrir? La esponja debe volver a absorber completamente todo el lubricante. Por eso muchas veces en las grasas, realmente lo más importante no es tanto el lubricante, sino el jabón espesante, porque realmente donde está o el tipo de jabón espesante está diseñado para cierto tipo de trabajo. Por eso lo que quiero decirle es que en el mundo de las grasas existe una gran variedad, un gran abanico de posibilidades o de aplicaciones o de grasas a nivel mundial. Todo va de la mano al tipo de aplicación, porque cada aplicación tiene un diseño de jabón espesante. ¿Sí? Porque como les dije, lo más importante de una grasa es el jabón espesante, que es ese microcárter que se encarga de mantener dentro de ella el lubricante, ¿sí? Porque cuando sale el lubricante va a hacer su trabajo de limpiar, separar la superficie, ¿sí? Mantener, refrigerar, ¿sí? Hacer todo el trabajo que tiene que hacer un lubricante como tal. Y al momento de quitar la fuerza, debe el jabón espesante absorber. Entonces muchas veces la gente dice, no, es que esta grasa es mala y esta grasa es buena. No, sino realmente las grasas que muchas veces pensamos que son malas, es que no es que sean malas, sino que estamos utilizándolas en aplicaciones en las cuales el jabón espesante no está diseñado. ¿Sí? Y muchas veces utilizamos grasas en las cuales el jabón espesante está sobredimensionado. ¿Sí? Ojo, dentro de las grasas lo más costoso es el jabón espesante. Entonces, si nosotros utilizamos jabón espesante sobredimensionado, estamos a ponerle gastando mucho más dinero de lo que podríamos nosotros gastar. Por eso es muy importante, señores, saber cuál es la aplicación que nosotros necesitamos para buscar la grasa que ustedes necesitan. Sí, por eso es que muchas veces cuando llegan muchos clientes, y más cuando por estos medios llegan los clientes y nos hacen las consultas, normalmente nosotros preguntamos qué tipo de aplicación hacen, porque de acuerdo al tipo de aplicación tenemos grasas que funcionan para ciertos tipos de trabajo, ¿sí?
Entonces, como le dije, que es una grasa, es un lubricante semifluido en el cual busca es principalmente mantenerse en un espacio, ¿sí? Por lo cual se utiliza una grasa cuando no podemos utilizar un lubricante líquido, ¿sí? Ya que los diseños harían de que generar un lubricante líquido en estos puntos de lubricación sea mucho más costoso y sale más económico utilizar una grasa. ¿Sí? ¿Qué tipo de aplicación o qué tipo de puntos podremos nosotros utilizar o son necesariamente las grasas? En rodamientos, en acoples, en engranajes abiertos, guayas o cables, en pasadores, ¿sí? Es normalmente donde nosotros utilizamos grasas, ¿sí? Porque lo buscamos que el elemento o el lubricante busque la estabilidad de mantenerse siempre ahí y principalmente lo que digamos es lo que dice adherido. Entonces aquí existe lo que les dije, una gran diferencia entre lo que es un lubricante líquido, que es el común que nosotros conocemos, y un lubricante grasa. ¿Sí? El lubricante líquido normalmente es lo que es un eh, lubricante base más una serie de aditivos. El lubricante base normalmente está entre un 85 y 95%, ¿sí? Y los aditivos es lo adicional que tiene el lubricante, que lo que hace es potencializar las características y lo que realmente me diferencia a cada una de las marcas. Y es el típico ejemplo que yo les coloco a la gente, es como que el sancocho que hacemos en la casa, no es el mismo sancocho que hace mi mamá al mismo sancocho que hace mi esposa. ¿Y existe alguna diferencia? No, es la misma agua, es los mismos elementos, pero algunos pequeños cambios que haga mi mamá o que hace mi esposa, ¿sí? Cambian completamente el producto final, ¿sí? Teniendo un producto completamente distinto o con unas condiciones o proporciones o performance completamente distinto, ¿sí? Y eso es lo mismo que hace cada uno de los lubricantes. En el caso de las grasas, realmente el lubricante va a ser entre un 65 a un 98%, ¿sí? Pero realmente que lleva mayor porcentaje el espesante. Si ves, tenemos algo adicional. Acuérdense que el espesante es ese microcarte que le anexamos al lubricante. Y tenemos menos proporciones de aditivos, entre un 0% hasta un 15%, porque muchas cosas o muchos factores de características que tiene la grasa me lo da el jabón espesante. Por eso es que muchas veces el nivel de aditivación de las grasas es muy, muy bajo, ¿sí? Realmente el que me da la robustez del performance del producto es el jabón espesante. Entonces, si vemos los lubricantes líquidos, normalmente son dos elementos, ¿sí? El lubricante como grasas son tres elementos. El lubricante base, aditivos y el jabón espesante. No sé, Karen, si existe alguna pregunta hasta los momentos. Sí, José, tengo dos preguntas. El señor Álvaro nos dice, me gustaría saber la grasa recomendada, o sea, ¿cuál es la grasa recomendada para trabajar con los sellos de goma que usan inyectores de gasolina? Él tiene entendido que la grasa a base de litio, que es la grasa a base de litio, pregunta si hay otra opción. Y tiene otra pregunta. Él utiliza una grasa conductora de electricidad para evitar la corrosión y mejorar la chispa en bobinas de encendido. La pregunta de él es si existe alguna que sea nacional y que sirva para esa función. Él compró una de Pelicán, que es importada. Sí, casualmente le iba a comentar, por lo menos de Shell, si tenemos una grasa especial para trabajos principalmente dieléctricos, ¿sí? Que es la Shell Gadus Electractor, ¿sí? Que es un tipo de grasa diseñada principalmente para características dieléctricas, ¿sí? Pero acá en el país, en la actualidad, no la tenemos por condiciones a ponerle de rotación de productos, o sea, todavía no tenemos un nivel de necesidad del mercado como para traer este tipo de grasa tan específica, ¿sí? En el mercado venezolano como tal, en los productores venezolanos de grasa acá en Venezuela, tengo entendido en la actualidad hay no hay el producto que pueda satisfacer esta necesidad, ¿sí?
por lo menos para lo que son sistemas de movimiento, puedes normalmente trabajar, ¿sí? En los cuales estén libres, principalmente de lo que es contaminantes. Puedes trabajar tranquilamente con una de litio, porque la de litio te puede soportar altas presiones y temperaturas, ¿sí? Si quieres, nos puedes contactar vía nuestro chat, que el número lo dejaremos al final del webinar, ¿sí? Para poder entender mucho más tu aplicación, para darte la mejor recomendación y si alguna de nuestras grasas podría funcionarte. Si tienes ya presencia de electricidad, te digo de una vez, ninguna te va a funcionar porque no tienen características dieléctricas, ninguna que tenemos acá en mi país actualmente. Porque, te explico, existe solamente un tipo de grasa de Shell que tiene esas características eléctricas, que es el electrotractor. Sí, pero ojo, ¿sí? Y es lo que quiero dejar bien claro a todas las personas, es que muchas veces, y dependiendo de la aplicación, se necesita una grasa u otra. Por eso en el mundo de las grasas o en el mundo, por lo menos la familia de Shell, la familia que tiene mayor cantidad de integrantes es la familia Gauss, que nuestra familia Gauss, todo lo que diga Gauss es grasas. Entonces la familia Gauss tiene una infinidad de productos, son alrededor de casi 100 productos que solamente son grasas. ¿Sí? Porque en pocas palabras, dependiendo de la aplicación, tenemos un tipo de grasa. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta, Karen. Sí, José, tengo dos preguntas más que están vinculadas. La primera pregunta nos dice que si el color representa alguna diferencia entre las grasas, y la señora Inmaculada nos hace la pregunta de qué diferencia hay entre una grasa azul y una grasa verde. Ok. Vamos a ponerle el color. ¿Qué es el color? Como les dije, ¿sí? Las grasas es un jabón, un lubricante base, un espesante y una serie de aditivos, ¿sí? El color, ¿sí?, va relacionado principalmente a la línea de aditivos. ¿Qué beneficio me da el color? Nada, ¿sí? El color es son aditivos, son colorantes. Vamos a ponerlo así, a ponerlo de una manera más sencilla, es como el wiki, ¿sí? Es un colorante que se le da, ¿sí? En la actualidad, principalmente por la que es posicionamientos de marca, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si me va históricamente hablando, normalmente la primera grasa que existía era una grasa que era un cal mezclada con aceite de ballena o aceite animal, y eso generaba un apelmazamiento o generaba, como decir, una pasta. Esa pasta fue la primera grasa utilizada en el mundo, ¿sí? Esta grasa data de los egipcios y dejó de utilizarse este tipo de grasa hasta los principios de la era industrial. Ojo, esta grasa siempre fue igual y su color era blanco completamente. ¿Qué ocurre? Lo que quiero entender es que cuando comenzó el mundo del desarrollo industrial, comenzaron a ver que necesitaban otro tipo de jabones espesantes, ¿sí? En este caso era cal, lo que utilizaban los egipcios, por decirlo así, y vieron de que eso necesitaba mayor eficiencia de las grasas y comenzaron a utilizar otro tipo de jabones espesantes, como aluminio, cobre, otros tipos de jabones espesantes, hierro, litio. Ojo, cuando hablamos de esos tipos de jabones espesantes, cuando en su momento normalmente generaban alguna especie de coloración. ¿Con qué quiero decir esto? Voy a ponerle los de hierro, normalmente generaban grasas rojas, los de litio normalmente generaban grasas azules, los de calcio me generaban grasas amarillas, y así sucesivamente. Y dependiendo de la coloración, establecían un tipo de aplicación. Ojo, esto se desarrolló hasta hace como los inicios de los años 80, finales de los 70, principios de los 80, los cuales las empresas productoras de lubricantes comenzaron a exigir un nivel mucho mayor en las grasas y comenzaron como a generar jabones espesantes de mayor calidad, como decía, a purificar los jabones espesantes, ¿sí? Y produjeron jabones espesantes los cuales sus colores, todos, pero todos, blancos, ¿sí? O algunos son translúcidos, ¿sí? Ya hablemos de los que son sintéticos. Quiere decir de que ninguno me va a generar ningún tipo de coloración. ¿Qué ocurre? Comenzaron las marcas a agregar ese aditivo de coloración solamente para hacer ese posicionamiento.
¿sí? Y es el típico posicionamiento que cuando vamos, no sé, al supermercado, vamos a la bodega y le decimos al dueño de la bodega, le decimos, por favor, dame una harina pan y te entregan una harina Juana, valga la cuña, ¿sí? Tú te llevas tu harina Juana sin ningún inconveniente y para ti te da igual. ¿Pero qué pediste? Pan, ¿sí? Lo mismo pasa con refrescos, que tú llegas, me das una Pepsi Cola, te doy una Coca-Cola y boleto te la toma, así sucesivamente, ¿sí? Porque eso se llaman posicionamientos de la marca. Entonces, ¿qué generaron estas empresas? Comenzaron a generar coloraciones o pigmentaciones para poder generar este posicionamiento de marca. Nosotros también tenemos estas características, ¿sí? Nuestras grasas que son de nivel industrial, su coloración normalmente es un color amarillo, ¿sí? Y nuestras grasas que son de nivel automotriz son de color rojo. Pero existen otras marcas como BP utiliza color verde, Móvil utiliza azul, Total utiliza son rojas. Entonces, como ven, cada marca establece una coloración, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver de que la grasa sea mejor o peor, sino solamente es para poder lo que es el posicionamiento de la marca, ¿sí? Entonces, señora Inmaculada, espero poderle haberle aclarado completamente su pregunta, ¿sí? No sé, Karen, si hay otra pregunta adicional. Sí, tengo varias preguntas, pero no sé si quieres que haga otra pregunta o Si quiere avanzamos con hacemos dos eso. preguntas, si quiere hacemos dos preguntas más y continuamos. Ok, perfecto. Tengo una pregunta de Lubricantes Vidal que nos dice que cuál es la grasa específica para rodamientos de vehículos pesados, gandolas, y cuál sería nuestra presentación de la familia Gados. Y tengo la pregunta del señor Gustavo Salas, que cuáles son las grasas recomendadas para el trabajo de maquinaria pesada. Ok, ok, señor. Vamos a comenzar con la gente de Lubricantes Vidal, ¿sí? Normalmente nosotros para la lubricación de gandolas, ¿sí? Normalmente, ¿qué tenemos nosotros en las gandolas o en los rodamientos de las gandolas? Tenemos polvo, agua, ¿sí? Y niveles considerables de RPM. No hablo de altos RPM porque ya en el mundo de las grasas, hablar de altos RPM, estaríamos hablando de niveles de giro muy, muy elevados. Sí, vamos a ponerle niveles de RPM moderados, pero tenemos algo importante de cargas también moderadas. Para eso hay una grasa especial que se llama Shell Gadus B220 AC2. ¿Sí? Es una grasa que tiene características de soportar carga, temperatura, pero también me soporta muy bien el agua. ¿Sí? Es la mejor recomendación. Ojo, solamente en los rodamientos, ya que para la quinta rueda, ¿sí? La quinta rueda es el pasador que está detrás del chuto, ¿sí? Ahí sí es otro tipo de grasa, porque ahí necesitamos otro nivel que se llama estabilidad vibracional o estabilidad mecánica, y la grasa utilizada ahí es la Shell Gadus B220 AD. ¿Sí? Como ven, una es AC, la otra es AD. Y es la grasa que tiene un aditivo que se llama bisulfeno de molibdeno, con lo cual lo que te da es mayor adherencia y estabilidad mecánica. Me va a decir, ajá, José, entonces si tú me dices que esta es mejor para lo que es la adherencia, yo puedo utilizar esta grasa AD en rodamientos. Y te va a decir, no. ¿Por qué? Porque al momento que gira el rodamiento, comenzamos a salir, a ponerles, comienza a salir ese lubricante tiene ese aditivo de bisulfuro y molibdeno, y al momento que se retire ese peso, por decirlo así, acuérdense la carga, cuando quita la mano, el jabón espesante comienza a absorber, pero no me va a absorber el bisulfuro va a quedar ahí adherido. Entonces, el rodamiento, al momento que gira, ese bisulfuro molibdeno me va a generar un desgaste como cuando nosotros comenzamos a frotar una superficie con arena, ¿sí? Y se me van a generar rayones. Esos rayones me disminuyen la vida útil del rodamiento a llegar al punto de me poderme hasta partir la jaula. Entonces, la mejor recomendación para los rodamientos es utilizar lubricantes que no sean ni grafitados ni con bisulfuro de molibdeno, que son normalmente estos tipos de aditivos de adherencia o estabilidad mecánica. Por eso le digo que muchas grasas se utilizan es para cierto tipo de aplicación. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Ahorita seguimos con las preguntas, Karen. Entonces, bueno, entendiendo la diferencia o las características de un lubricante líquido y una grasa, observemos. Los lubricantes base es igual que los lubricantes líquidos, ¿sí? ¿Sí? Están los lubricantes minerales, que son los que provienen directamente de la torre de craqueo, o la refinación del petróleo. Son moléculas de diferentes tamaños, diferentes fórmulas.
formas, son moléculas, a ponerle mucho más desordenadas, por decirlo así, lo cual me entregan una grasa de un menor performance. No estoy diciendo una mala grasa, estoy hablando de una grasa de menor performance. También existen las bases sintéticas, que son lubricantes en los cuales utilizamos las mismas bases minerales, las refinamos, hacemos un proceso que se llama hidrocraqueo, en los cuales hacemos que tener una mayor estabilidad entre las moléculas y evitamos que sean tan sensibles al ataque químico del oxígeno. Y ahí tenemos moléculas cuales son mucho más ordenadas y están diseñadas para ese tipo de trabajo. ¿Sí? Como les digo, los lubricantes base son como los lubricantes líquidos, exactamente igual. ¿Sí? Los aditivos son adicionales que tienen los lubricantes, en este caso las grasas. Normalmente son antioxidantes, antidesgastes, de extrema presión, anticorrosión, de adherencia, como en el caso del bisulfonamidinero, estabilidad mecánica y el color. En este punto, el color dentro de la grasa lo tomamos como un aditivo, pero ese aditivo no da ninguna mejora, sino solamente lo que, como les dije, es un posicionamiento de marca. Porque si sabemos, todo el mundo escucha, es que necesito la grasa azul, la grasa azul, la grasa azul. Ojo, hay tantas grasas azules, ¿sí? Que dependiendo de jabones pesantes, el lubricante base, el tipo de aditivos, cada una es diferente, ¿sí? Entonces muchas veces nos guiamos solamente por el color y realmente hay como que revisar de cuáles son las características de cada una de las grasas, ¿sí? En el caso de los jabones pesantes, y los jabones pesantes entender es como para verlos, imagínense como una red de pesca, es exactamente igual, ¿sí? Es un espacio en los cuales las moléculas entran en cada uno de esos orificios de la red y su característica es buscar que siempre el lubricante esté ahí. Como ven, los lubricantes, aquí hay un ejemplo de jabones pesantes, son o translúcidos o blancos, ¿sí? Realmente ninguno te va a dar ningún tipo de coloración. ¿Sí? Normalmente están divididos por jabones minerales u orgánicos, que son los litios, los calcios, los aluminios, mezclas que son las litio-calcio, las litio-sodio, ¿sí? O las calcio-sodio, ¿sí? O los complejos de litio, complejos de calcio, complejos de sodio. Entonces, José, no entendí, ¿me repites? Ok, normalmente los jabones minerales o los orgánicos o los simples, por decirlo así, se dividen en los jabones simples, los mixtos y vamos a ponerle como algo parecido como unos sintéticos, pero no son sintéticos, se llaman de complejo, ¿sí? Los simples son metales directamente o elementos, ¿sí? Litio, calcio, aluminio, sodio, hierro, ¿sí? Son elementos directamente que sus moléculas son muy parecidas a estas, que nos imaginamos como si fuera una red de pesca, ¿sí? Las mezclas es cuando nosotros utilizamos dos tipos de elementos para generar un jabón espesante, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. El litio es muy bueno para soportar calor y presión. El calcio es muy bueno para soportar contaminación por agua. Si yo voy a necesitar un lubricante que me soporte presión y temperatura, pero también necesito que me soporte agua, hago un jabón mezclado y genero lo que es el jabón litio-calcio. Entonces, una grasa que tenga jabón litio-calcio me va a soportar la presión y la temperatura del litio y el arrastre por agua que me da el calcio, ¿sí? Así están los de sodio, sodio-calcio, sodio-litio, ¿sí? Así sucesivamente. Como ven, es la mezcla de dos elementos. Y los complejos son, agarramos los jabones simples y vamos a ponerlos como que los refinamos. Realmente hacemos un proceso químico, los cuales buscamos es mejorarlos y eso lo que hacemos es potencializar sus principales factores. En el caso del litio, ¿cuáles son sus principales factores? ¿Sí? Soportar presiones y temperaturas. Un complejo de litio va a soportar más presión y más temperatura que uno de litio normal. ¿Sí? Igualito están los complejos de calcio, complejos de sodio, complejos de aluminio. ¿Sí? Los jabones sintéticos o inorgánicos, ¿sí? Son los cuales los jabones son normalmente obtenidos por laboratorios o por un sistema de purificación por laboratorio, como en el caso de las arcillas, el gel de sílice
o las de poliuria, ¿sí? Que dependiendo de las características y necesidades de la aplicación, ¿sí? Necesitaríamos un tipo de este tipo de grasas de jabones pesantes sintéticos, ¿sí? Entonces, como ven, dependiendo del jabón espesante, del base y de los tipos de aditivos, es que establecemos una formulación final de la grasa. Por eso es que existe tanta variedad de grasas, ¿sí? Porque hacemos mezclas de jabones espesantes con los lubricantes, con los aditivos, para tener una grasa que está diseñada para una aplicación, ¿sí? No sé, Karen, si existe alguna pregunta. José, sí, tengo muchas preguntas. Ok, Voy a hacer dos en este bloque y para que vayamos avanzando. ok. El señor David Meléndez nos pregunta que si existe la posibilidad de que el jabón espesante se active también con las altas temperaturas. Y el señor Luis Arturo García nos dice que cuál es la diferencia entre la grasa a base de litio y la de litio calcio. No sé si quieres que te haga otra pregunta para complementar la información o con ¿No? esas dos. ¿No? Está bien. Ok, con el señor David, ¿qué es la cuando se activa, ¿sí? El jabón espesante de litio o soporta altas temperaturas? Ojo, cada jabón tiene hasta un nivel de soportar temperaturas. No es que llegue a tantas temperaturas, él se activa, no, él se activa desde el primer momento. Sí, pero él va a llegar hasta un límite y realmente ese es el límite donde nosotros medimos la aplicación, ¿sí? Hay unas que son las de litio, normalmente, y acá normalmente lo explico para que lo vean, las de litio llegan entre 193 a 204 grados centígrados, las de complejo de litio superan los 230 grados centígrados, ¿sí? Las poliurias o las diurias soportan más temperatura y las de microgel o arcilla son las que más temperaturas utilizan. Entonces, por lo menos, en el crisol de una empresa de fundición, el crisol estamos hablando que es el pasador, el crisol es como decir la taza donde se derrite el hierro, ¿sí? O el metal, eso está a muy altas temperaturas, el crisol, el pasador del crisol, estamos en pocas palabras, tiene muy altas temperaturas también, entonces la grasa que lubrica ese pasador normalmente son grasas en las cuales son de microgel o de arcillas porque soportan muy altas temperaturas. Pero yo no voy a utilizar una grasa de arcilla por decir un rodamiento de una gandola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaría sobredimensionada y de pasapalo que está aditivada y formulada para otros tipos de características que me da a generar un daño. Entonces ahí va a decir el cliente, ah, no, pero es que esa grasa no me sirve, esa grasa es mala, no, sino que está mal aplicada. Entonces, normalmente las grasas de litio soportan menos temperatura a comparación de un complejo de litio, ¿sí? Pero las de calcio soportan menos temperaturas que las de litio. Entonces, por eso le estoy explicando, ¿sí? Que dependiendo del jabón espesante, tenemos ciertas características, ¿sí? Por lo menos las grasas de litio normalmente se utilizan para altas temperaturas y presiones, normalmente se utilizan es para las aplicaciones industriales, por decirlo así. Las de complejo de litio soportan más presiones y más temperaturas que una de litio, ¿sí? Pero las de calcio tienen un beneficio mucho mayor, que soportan el arrastre por agua. Entonces, si vamos a ponerle, si yo tengo un equipo que va a estar trabajando metido en un río, sacando piedras, XSW, ¿sí? La grasa tiene que tener características de soportar ese arrastre de contaminación por agua. Ni siquiera es temperatura, es capacidad de soportar el arrastre por agua, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos que estar bien claros de qué característica es o qué tipo de trabajo va a hacer ese equipo para saber qué grasa podemos utilizar, ¿sí? En el caso, las de litio, como les dije, normalmente están diseñadas para soportar presiones y temperaturas. Las de litio calcio van a soportar las presiones y la temperatura que una litio normal, pero se le añade a ellos, se le añade la capacidad de soportar el agua. Por lo menos la grasa que estaba hablando, la grasa para gandola, que es la grasa Shell Gadus AC, para lo que es los rodamientos de las gandolas, ella su jabón espesante es de litio calcio, ¿sí? Soporta presión, temperatura y el agua
que soporta el calcio. Por eso que está diseñado ese tipo de lubricante para ese tipo de aplicación. ¿Sí? Em, Como les dije, cada jabón espesante, estos son los jabones espesantes normalmente usados. No quiero decir con esto que son los únicos, sino que los normalmente usados en la actualidad a nivel global, ¿sí? En- Son solo usados los calcios me dan soportar muy buena el arrastre por agua. Los de litio normalmente se utilizan para altas temperaturas y presiones. Los de complejo de litio son características mucho mayores. Otros complejos como complejo de calcio, complejo de aluminio, complejo de sodio, normalmente lo que hacen es potencializar sus primeras características. Por lo menos el calcio lo que potencializamos es el arrastre por agua, ¿sí? A comparación de lo que es un calcio. ¿Sí? El sodio normalmente se utiliza para grasas de bajo performance, que son los cuales sus aplicaciones son más rutinarias, por decirlo así, en los cuales no necesitamos muy alto nivel de exigencia para ese jabón espesante. Las poliurias ya estamos hablando de algo como sintético, ahí ya estamos exigiendo más temperatura. La poliuria no soporta muy altas presiones, sino soporta muy altas temperaturas, igual que la arcilla, pero la arcilla me soporta temperatura y agua. Entonces, dependiendo de las características de la grasa o de la aplicación, es que establecemos la grasa. ¿Sí? Y es lo que le está diciendo. Mirad, esta es la variedad de jabones espesantes que tienen a nivel mundial. Lo que ocurre, y es muy importante, no pasa en Venezuela, porque en Venezuela son normalmente las características son litio, complejo de litio, calcio, ¿sí? Pero muchos tipos de metales o muchos jabones simples tienden a generar incompatibilidad uno con otro. Por decir un ejemplo, una grasa de aluminio es completamente incompatible con una grasa de calcio. ¿Qué quiere decir eso? Anteriormente, hace 17 años atrás, cuando yo comencé esto, era muy normal porque había una gran variedad de ofertas de grasas en Venezuela, ¿sí? Y nosotros normalmente preguntábamos a los clientes qué usaba anteriormente. A ponerle la grasa X. Ajá, buscamos en la grasa X qué jabón espesante era, y si era por decir un calcio, y yo le estoy recomendando un bario, ¿sí? Teníamos que hacer una limpieza especial a ese rodamiento o a ese punto de engrase para poder trabajar con la grasa que nosotros estábamos recomendando. Entonces existía, y por eso es que en la actualidad normalmente están utilizando a nivel global este tipo de grasas. Redujeron, por decir, la cantidad de jabones espesantes, ¿sí? Por eso que existían más los complejos o estas mezclas para poder potencializar mucho más las variables que dan los jabones espesantes normales, ¿sí? Pero principalmente esto está enfocado para evitar las incompatibilidades y generar retrabajo en los clientes, porque anteriormente existían muchos problemas al momento de hacer estos cambios entre grasas, ¿sí? Ahorita en Venezuela, y estoy seguro que más de uno no sabía esto, ¿sí? Pero anteriormente en Venezuela existían muchos problemas de incompatibilidad al momento de cambiar una grasa de marca A a una marca B, y era realmente por culpa de los jabones espesantes. Entonces ahora realmente tú puedes cambiar las grasas normalmente entre una marca y otra porque normalmente todas manejan casi el mismo jabón espesante, ¿sí? No sé, Karen, si tienes alguna pregunta. Sí, tengo más preguntas. Voy. Okay. Ajá. El señor Javier Domínguez nos dice que si la grasa Shell B220 es aplicable para rodamientos, juntas homocinéticas o acoples, etcétera, o solo tiene un uso específico. Sí. Por lo menos en los acoples, en las monocinéticas, ¿sí? Normalmente necesitamos grasas con alta estabilidad mecánica, ¿sí? La grasa Shell Gadus B220, ¿sí? Comúnmente la que viene en cartucho, es una grasa muy buena, pero es una grasa en la cual está diseñada para soportar altos RPM y no tiene gran estabilidad mecánica. Sí, o sea, su aplicación es completamente distinta. O sea, puede servir para rodamientos de carros, vehículos particulares, eh, camiones de carga ligera, ¿sí? Autobuses,
pero ya camiones en mayor peso ya es otro tipo de grasa, ¿sí? Esta es una muy buena grasa que también puede ser utilizada hasta el mundo industrial porque tiene aditivos de extrema presión. Pero ya cuando estamos hablando de este nivel de estabilidad mecánica, ballestas, terminales, pasadores, ¿sí? Aquí la grasa más recomendada es la Shell Gadus B220 AD, ¿sí? Es una grasa que tiene bisulfuremolibdeno, ¿sí? Su presentación viene en paila en la actualidad y es una grasa que esa aditivación con bisulfuremolibdeno me da mucha mayor estabilidad mecánica, lo cual al momento de trabajar un terminal, un tripoide, un pasador, con las vibraciones del movimiento, si esas vibraciones con el tiempo me comienzan a diluir el jabón espesante. Este aditivo lo que me hace es mantener el jabón espesante dentro de las condiciones necesarias y evitamos esa llorada o ese goteo del lubricante. ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo que la de cartucho sea mala, no, estoy diciendo que no es su aplicación. Su aplicación es para otros tipos de sistemas de engrase. Para estos tipos de engrase necesitamos mayor estabilidad mecánica, ¿sí? Porque hay mucha vibración. Trabajamos es con la AD, Shell Gadus B220 AD, ¿sí? No sé, Karen, si hay otra pregunta. Sí, José, tengo otra pregunta. Josías nos pregunta que si la G2S2D220 es especial para rodamientos y altas temperaturas, ya que tiene 180 grados de punto de goteo. Entonces, si realmente es así, lo recomendamos. La Shell Gadus B220 AD no tiene ese nivel de punto de goteo, ¿sí? Esa normalmente es el punto de goteo de la Shell Gadus B220, la de cartucho. Su punto de goteo es un poco mayor, ¿sí? Porque ella es de litio, lo cual su punto de goteo es alto, ¿sí? Soporta temperatura y presión. Ella podría trabajar hasta alrededor de temperatura de trabajo alrededor de 60 grados, 160 grados, ¿sí? La AD, ¿sí? Su punto de goteo no es mucho menor, es menor, ¿sí? Es a 160, normalmente ella trabaja a 120, máximo 120 grados centígrados, temperatura de trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente, como les dije, este tipo de grasa está diseñada para estabilidad mecánica o vibracional, o lo que le dicen cargas de choque. ¿Sí? A diferencia de la otra Gadus, que sí está diseñada para ciertas características industriales y de trabajo de vehículos particulares, los cuales el nivel de temperatura es un poco mayor a comparación de algunos otros vehículos. Sí, no sé, Karen, si hay otra pregunta. Sí. ¿Qué diferencia existe entre MP, EP y ARP? Nos la pregunta Jefferson. MP, MP, EP, EP y ARP. ARP. ¿Sí? Bueno, esas son características físicas de los resultados de la grasa. Por lo menos una grasa que diga características EP son características de extrema presión, ¿sí? Las características ARP son características de alto nivel de revoluciones, soportan muy altas velocidades de giro. Y las MP normalmente son las que tienen arrastres por agua, ¿sí? Como les dije, son características físicas. Normalmente nosotros normalmente en nuestras hojas técnicas que nos tienen por medio de nuestros distribuidores, decimos muy específico cuáles son las características físicas. Normalmente no decimos si es MP, ARP o EP, sino decimos, bueno, tenemos aditivos de extrema presión, tenemos estas características tal, estas características pascal. Este tipo de características normalmente son utilizadas por otra marca, ¿sí? Consejo que te doy, habla con la marca, porque puede ser que para mí, que es lo que normalmente es algo global, ¿sí? Te voy a decir lo que es globalmente el lineamiento, puede ser que para esa marca es otro lineamiento, ¿sí? Entonces, consejo que te doy, busca el asesor de esa marca para más o menos entender esas características de cada uno. Si no, te puedes meter
por favor me silencian los micrófonos. Si no, te puedes meter fácilmente en la página de la marca, ¿sí? Y ahí dicen las características. Si no, nos puedes contactar vía mensajería, de acuerdo, y nos estableces tus necesidades, ¿sí? Para los puntos de engrase, y nosotros te daríamos nuestras recomendaciones de nuestros productos, ¿sí? Entonces, para continuar acá, entonces, bueno, como les expliqué, ¿cuándo se usa la grasa? La grasa, como se dice, se trata de un lubricante en los cuales se utiliza principalmente en lugares donde no puedo tener cárter, y buscamos principalmente que la grasa tenga adherencia, ¿sí? Los cuales utilizamos es principalmente en los lubricantes, en las partes a lubricar, son difíciles de alcanzar o requieren una lubricación con muy poca frecuencia. Resultan ser puntos críticos y necesitamos un sistema de sello, los cuales también utilizamos una grasa para evitar lo que es la entrada de contaminantes al medio o salida de algún elemento al exterior. Y el sistema no puede retener un aceite lubricante. O sea, lo que le está diciendo, el diseño no me ayuda a tener un cárter o un contenedor de lubricante líquido, ¿sí? Las funciones principalmente de la grasa, como es funcionar como un lubricante, quiere decir que al momento de la carga, ¿sí? En la carga de trabajo, la grasa tiene que permitir que el lubricante salga y haga su trabajo de evitar el contacto metal-metal, soportar lo que es la limpieza, refrigerar y generar un sello, ¿sí? Adicionalmente, si hay presencia de agua, la grasa tiene que tener la capacidad de soportar o repeler esta contaminación, ¿sí? Tiene que también soportar altas temperaturas y soportar cargas por muy altos periodos de tiempo. Adicionalmente, otra de las funciones es mantenerse en su lugar. Como les dije, la grasa, a diferencia de los lubricantes líquidos, se utiliza en lugares donde no tenemos un cárter. Entonces, su diseño principalmente lo que busca es mantener que la grasa esté aplicada y se mantenga estable en un solo lado, ¿sí? Porque si no, a ponerle, si la grasa tiende a escurrir, a llorar, es normalmente porque las especificaciones de ese jabón espesante no están hechos para este tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando necesitamos que mantenga su lugar, tenemos que buscar adherencia, la consistencia o resistencia al efecto por agua, el efecto de arrastre por agua. No es que entre el agua, sino que la fuerza, por decir, el caudal de un río, ¿sí? Me lleve la grasa. Las propiedades normalmente de las grasas son dos, ¿sí? Normalmente las universales. Primero es el punto de goteo, lo que estaba hablando ahorita el cliente. El punto de goteo es el punto, la temperatura máxima en el cual el jabón espesante no es capaz de mantener el lubricante dentro de él y comienza a dejarlo salir. Pocas palabras, si es técnicamente hablando, ¿sí? Es el punto o la temperatura máxima en el cual aparece la primera gota de lubricante. Eso se llama punto de goteo. Quiere decir que de ahí para arriba el jabón espesante va a dejar salir todo el lubricante que tiene en su contenedor o contenido en él, por decirlo así. Y consistencia es como la comparativa, muchas veces lo digo como la comparativa de la viscosidad, es la capacidad que tiene la grasa de mantener separada la superficie o la capacidad que tiene la grasa de soportar una carga, ¿sí? La consistencia es es una variable bien importante de la grasa, ¿sí? En los cuales nos permite entender cuál es el grado de dureza de la misma, ¿sí? Las consistencias varían desde las de menor número a de mayor número. Las de menor número, ¿sí? Como la triple cero, son grasas de muy baja consistencia. Normalmente se lo conocen como grasas fluidas. Y las de muy alta consistencia son grasas casi semisólidas o son como un bloque muy parecido a la consistencia al del jabón de baño, ¿sí? Que tú agarras y tú le puedes clavar una uña, pero si tú lo tocas con la palma de la mano, es bastante duro. Lo mismo es ese tipo de grasas, ¿sí? Mismas variables, exactamente igual a un espesante con un lubricante base. Las consistencias más usadas en el mundo son la consistencia 1, la 2 y la 3, ¿sí? Normalmente ese tipo de consistencias van de acuerdo al tipo de aplicación. Si yo tengo una grasa que es por un sistema de bombeo, normalmente utilizo consistencias bajas, por debajo de 1. O
si tenemos muy altos RPM, como en los motores eléctricos, las consistencias también deben ser bajas, como la 1, ¿sí? Las grasas 2 son consistencias medias, normalmente son las más usadas, las más comúnmente usadas, ¿sí? Porque soportan altos RPM, altas cargas, ¿sí? Pero si les tenemos muy altas cargas, utilizamos ya consistencias 3, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros, no sé, Karen, disculpa si hay alguna pregunta hasta los momentos? Sí, José, ya tengo las preguntas. La señora Inmaculada tiene otra pregunta. Ella dice que tiene entendido que hay unos tipos de grasas que no se pueden utilizar ya que son muy pegajosos y se ponen duros. A ella le gustaría saber cuál es el tipo de grasa que nosotros recomendamos para trabajar con motores diésel, ya que ella trabaja con motores diésel. ¿Cómo es? Ella dice que qué grasa recomendamos para trabajar con motores diésel, ya que hay algunas grasas que ella tiene entendido que son muy pegajosas y se ponen duras. Entonces, ¿cuál es la Ujú. que recomendamos nosotros? Mire, es la misma pregunta que me hicieron hace rato. Mira, la grasa recomendada para este tipo de trabajo, normalmente me imagino que es para el trabajo para lubricar ciertos puntos del motor, de motores de mediano o lentos RPM, sí, que son pasadores bastante grandes, que utilizamos unos tipos de grasa adicional. Aquí nosotros normalmente recomendamos una grasa de muy bajo nivel de fluidez o fluidez, no, un bajo nivel de consistencia, una grasa tipo 1, tipo 0, porque normalmente esos tipos de sistemas tienen un sistema de bombeo, ¿sí? Ahí llenamos nosotros el sistema de bombeo y él va lubricando o pasa la cantidad necesaria de grasa. Si la quieres aplicar con el dedo, por decirlo así, o por una paleta, normalmente busca grasas tipo de consistencia 1. Acá en Venezuela, Shell no tiene ningún tipo de grasa para esa misma aplicación. ¿Sí? De la competencia, desconozco, ¿sí? Si existe en Venezuela, afuera sí existen grasas de la competencia, ¿sí? La mejor recomendación, perdón, buscar las características que requieres de las grasas, porque en Venezuela no vas a tener ninguna grasa con esas características, ¿sí? Y si ves normalmente, y de seguro te está pasando, las grasas que estás utilizando son grasas de alto nivel de consistencia, estamos hablando de consistencia 2, 3 para ese tipo de aplicación, ojo, ¿sí? Entonces ahí lo que tienes que buscar es una grasa un poco más fluida, por decirlo así, una grasa de consistencia 1. ¿Sí? Pero para Venezuela, una grasa que soporte ese nivel de corrosión y de temperatura y de presión, no tenemos para acá, para Venezuela. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta. Sí, ya te hago la otra pregunta. El señor Álvaro Cremonesi nos pregunta que si existe una grasa que se usa para rodamientos en plantas que trabajan a gas, una que parece una crema humectante. ¿Qué tipo de grasa es? Ajá, para los rodamientos de plantas, me imagino que son plantas generadoras a gas, ¿sí? Este tipo de grasas que se utilizan en estos tipos de sistemas, ¿sí? Normalmente puedes trabajar con una grasa de tipo de litio por unidad de temperatura y RPM que vas a tener acá. Si puedes conseguir una de complejo de litio, mejor, ¿sí? Nosotros tenemos una grasa que se llama Shell Gadus S3B220 2, ¿sí? Ojo, en nuestro catálogo todavía no ha llegado acá a Venezuela. Ninguna de nuestras tres grasas que tenemos ahorita en Venezuela te va a funcionar por los niveles de características de RPM, internet, temperatura que necesitas para esos tipos de rodamiento, ¿sí? Pero busca una grasa que sea de complejo de litio. Esa te va a funcionar, ¿sí? Para el tipo de característica de aplicación. No sé, Karen, otra pregunta. Sí, tengo otra pregunta. El señor Andrew nos dice, y para equipos industriales con altas vibraciones y temperaturas como paletizadoras, prelimpiadoras de granos, etcétera, ¿cuál recomendamos? Ok. Para este tipo de sistemas hay que ver principalmente, y ahorita lo que vamos a ver es cómo seleccionar las grasas. ¿Sí? Lo importante es
puede ser que para el señor Andrew alta temperatura sea 120 grados, pero para el mundo de las grasas 120 grados no es un nivel de temperatura muy alto. Sería bueno ver cuál es el tipo de temperatura, el tipo de trabajo, ¿sí? Porque podrías trabajar con dos tipos de grasa. Podrías trabajar con la Shell Gadus S2B220, ¿sí? Con una grasa que te soporta alto nivel de EP2 o extrema presión o alto nivel de temperatura, ¿sí? O podrías trabajar con la Shell Gadus AD, que es la que necesita características vibracionales, ¿sí? Pero ahí la gran limitante entre una o la otra principalmente va a ser la temperatura. Entonces, lo importante es saber cuánto es la temperatura. Señor Andrew, si usted quiere, tranquilamente puede pasarnos, eh, hacernos la sugerencia, levantar toda esta información para poder darle el requerimiento de la grasa para usted. No sé si hay pregunta, Karen. Sí, José. Tengo una pregunta del señor David Meléndez, donde nos dice, ¿la grasa suele degradarse con el tiempo? Ejemplo, en rodamientos de vehículos livianos, ¿existe algún periodo de tiempo u otro requerimiento para realizar el mantenimiento o sustituir la existente? Mira, la grasa con el tiempo, como todo lubricante, se va a degradar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que lo degrada es el oxígeno, ¿sí? Recuerden de que siempre va a existir oxígeno en el medio ambiente, ¿sí? Y lo que se degrada no va a ser el jabón espesante, porque el jabón espesante es un metal, ¿sí? Lo que se va a degradar principalmente, lo más rápido, va a ser el lubricante, ¿sí? Si el lubricante es un lubricante, no vamos a ponerle de mineral. Normalmente se tiende a empastar bastante ese tipo a ponerle rodamientos. Lo que me he recomendado es agarrar, retirar el rodamiento, limpiarlo y volverlo a reengrasar. Por eso es que es importante también a todo tipo de vehículo hacer una frecuencia de reengrase. No tanto por agregar grasa nueva, sino también sacar las grasas oxidadas. Sí. Excelente, gracias. Te tengo otra pregunta. Inversiones GT87CA nos pregunta que si toda grasa con MOS2 es para uso en máquina o trabajo pesado. Sí, normalmente utilizamos las grasas que tienen bisulfuro de molibdeno, que es lo que estaba diciendo este cliente, ¿sí? Lo utilizamos donde necesitemos mayor adherencia, por lo menos maquinaria pesada, pasadores por lo menos de los jumbo, los pasadores de los retro, pasadores de los que son los sistemas de elevados, ¿sí? Donde no tenemos muy altos niveles de RPM, sino tenemos son altos niveles de carga y principalmente de vibraciones. Utilizamos este tipo de aditivos o lubricantes, perdón, ¿sí? Que tienen bisulfuro de molibdeno. No es que vamos a comprar bisulfuro de molibdeno aparte y lo vamos a agregar a la grasa, ¿no? Es buscar grasas que tengan bisulfuro de molibdeno porque me dan normalmente mayor adherencia. A comparación de grasas, no sé, que sean de complejo de litio-calcio, que me van a soportar las dos, tienden a generar mayor reengrase. Entonces es importante buscar cuáles son las grasas que tienen bisulfuro de molibdeno para este tipo de aplicaciones. No solamente para la maquinaria pesada, también puede ser para ciertas aplicaciones industriales, por decir, algunos engranajes abiertos de muy baja carga o algunos sistemas de vibracionales, por lo menos, no sé, movimiento o separación de sustancias, en lo cual lo hacemos por medio de vibración, también trabajaríamos con este tipo de grasas. ¿Sí? Con que tengan bisulfuro de molibdeno, cada una dependiendo de la característica de la aplicación que adicional necesitamos para la mejor recomendación. Ok, tengo otra pregunta. Ujú. Se me perdió, perdón. El señor Joel da Silva nos pregunta, ¿qué tipo de grasa usan los tripoides? ¿Cuál es la de nosotros? Ok, la de los tripoides es una grasa, normalmente son grasas que necesitamos estabilidad mecánica, estabilidad de la vibración, porque no, si ves el tripoide como tal, lo que va a estar es un constante movimiento, ¿sí? Ahí normalmente vamos a utilizar, son grasas con bisulfuro molibdeno, lo que le dicen grasa grafitada o grasa, ¿cuál era la otra forma que también que le decía a la gente? La grasa fibrosa.
¿sí? Normalmente esa fibrosa o esa grasa o ese tipo de característica lo que me da una mayor estabilidad mecánica, ¿sí? Ok, gracias, Quintero. Tengo otra pregunta. Ismael nos dice que si la nomenclatura o las letras indicadoras son universales o solo son de Shell. Dentro del nombre de Shell, ¿sí? Son solo de Shell, ¿sí? Por eso te digo de que por lo menos lo que me está diciendo el otro cliente, que es el AMP, EP o ARP, son indicadores de una clase de otra marca, pues, otra marca de lubricantes, que ellos tienen sus características de acuerdo a su nombre. El de nosotros es exactamente igual. Y para más adelante, si queramos a continuar, para llegar a ese punto, para que ustedes entiendan que cada una de las letras que aquí están, que son las letras claves, me dicen una característica del lubricante. ¿Sí? No las voy a explicar ahorita porque las vamos a explicar más adelante para que ustedes bien entiendan qué significa cada una de esas letras. Pero para poder seleccionar una grasa, normalmente nosotros necesitamos conocer la temperatura de trabajo, que ojo, la temperatura de trabajo no es igual a la temperatura de goteo. Normalmente la temperatura de trabajo está por debajo entre 20 a 30 grados centígrados por debajo del punto de goteo. Si existe presencia de agua, qué nivel de presencia de agua existe, si la velocidad de giro es súper importantísima, si existen cargas de choque o vibracional y la forma de aplicación. Hasta la misma forma de aplicación nos establece factores para establecer qué grasa debemos usar. ¿Sí? Como ven, el mundo de las grasas difiere completamente de los lubricantes líquidos, porque los lubricantes líquidos nos fijamos es viscosidades, tipo de trabajo, tipo de aplicación. Acá son condiciones adicionales que tenga esa aplicación para poder generar una grasa. Por lo menos, cuando hablamos de velocidad de giro, y aquí la cosa se vuelve mucho más técnica, y voy a tratar de ser lo más simplista posible, ¿sí? La velocidad de giro normalmente nosotros lo sacamos con algo que se llama factor de giro. El factor de giro es el diámetro medio, ¿sí? Por la velocidad de giro de ese rodamiento, ¿sí? El diámetro medio va a ser la distancia, es el promedio entre el diámetro interior del rodamiento más el diámetro exterior del rodamiento, ¿sí? Lo multiplico por los niveles RPM y eso me da un factor de giro. Ese factor de giro, ¿sí? O ese resultado, normalmente me va a dar el nivel del lubricante base, ¿sí? Por lo menos, si yo tengo un rodamiento en los cuales el factor de giro es muy por debajo a 50.000, quiere decir que ese rodamiento gira muy lento. Si el rodamiento gira muy lento, tiene muchas cargas. Por consiguiente, la viscosidad base tiene que ser muy elevada para soportar esa carga que tiene esos tipos de rodamientos, ¿sí? Pero si el valor de factor de giro es muy, pero muy alto, ¿sí? Por lo menos en este caso de 1.000.000, el jabón es pesante, no, el lubricante base, perdón, es muy fluido, es menos viscoso. Es un ISO 15 o un ISO 32. Ojo, estamos hablando, si ven, estamos hablando acá de ISO. ¿Sí? Para los que no saben, en el mundo de los lubricantes líquidos existen dos tipos de forma de medir la viscosidad. La viscosidad tipo SAE, que son las viscosidades normalmente automotrices, como la SAE 50, SAE 15W40, SAE 22W50, SAE 80W90, SAE 85W140. Son para nivel automotriz. Las ISO son viscosidades medidas, ¿sí? Pero normalmente utilizadas para el mundo industrial, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un ISO 1000 o 1500 son viscosidades muy elevadas, ¿sí? Cuando hablamos de un ISO 15 o 32 son viscosidades muy bajas. Entonces, como ven, el factor de giro también me va diciendo para dónde o qué características debe tener la grasa. O son grasas de muy alta viscosidad o grasas de muy baja viscosidad. Las temperaturas de trabajo, ¿sí? Normalmente se divide en tres tipos,
¿sí? O por lo menos existe una constante, por lo menos los rodamientos de vehículos ligeros, ¿sí? Temperatura mínima son los 30 grados centígrados, como máxima 65 grados centígrados, ¿sí? Ojo, es una constante, no quiero decir de que no haya vehículos particulares que generen una mayor temperatura, no. Lo que quiero decir es que son peculiares que lleguen a esos niveles de temperatura. Normalmente los vehículos ligeros, la temperatura está entre 30 y 65 grados. Ojo, estamos hablando del rodamiento, ¿no? No estoy hablando de otras partes. El rodamiento trabaja a ese tipo de temperatura. Para ese tipo de temperaturas tenemos unos lubricantes distintos. Si ven, los rodamientos de los vehículos pesados, los mínimos siguen siendo los mismos 30 grados centígrados, pero tienden a tener una temperatura mayor, 120 grados centígrados. La de maquinaria pesada, si ven, la temperatura de trabajo menor es 45 y máxima 110. Si vemos, es un poco menor a las de vehículos pesados, pero normalmente aquí tenemos estas temperaturas, es por la carga, porque trabajan muy lentamente, pero están generando constantemente cargas, ¿sí? Entonces, si ven, por eso es que muchas veces el mismo lubricante que tengo para mi vehículo particular no es el mismo que yo tengo para mi vehículo pesado o para maquinaria pesada. ¿Sí? Normalmente las temperaturas lo que me va a informar es el tipo de consistencia. La consistencia se nombra por medio de los grados NLGI, ¿sí? Que en inglés, en pocas palabras, nomenclatura del índice de nomenclatura de grasas lubricantes, ¿sí? Mientras menor sea la temperatura, ¿sí? Menor debe ser la consistencia. Y si mayor es la temperatura, mayor debe ser la consistencia. ¿Sí? Por eso normalmente las temperaturas de trabajo que tenemos normalmente en ambiente están entre menos 17 grados centígrados hasta 65, ojo, es global. ¿Sí? Por eso normalmente las grasas más usadas para la aplicación en cualquier tipo son de consistencia 2 a 3 dependiendo del nivel de cargas. ¿Sí? No sé, Karen, si hay alguna pregunta hasta los momentos. Sí, ya va porque me perdieron. Un momento, perdón. Ajá, ¿Ok? tengo una pregunta de Ampiero. ¿Qué tipo de grasa es la usada en la industria petrolera? ¿Dónde existen altas temperaturas y altas presiones? ¿Cuál es Mira, la que recomendamos de la familia Gauss? mira, en la industria petrolera se utiliza una variedad tan infinita de grasas, ¿sí? Como alrededor de 12 grasas se utilizan, ¿sí? Por lo menos para los sistemas de acople se utiliza una grasa que se llama Shell Gadus OG85 o G90, ¿sí? Que son grasas que parecen engranajes abiertos, ¿sí? Por lo menos para el sistema, para los sistemas de acople o los pasadores, utilizamos una grasa normalmente que es la Shell Gadus S5 B460D3, ¿sí? Entonces, dependiendo de la aplicación o el punto de engrase, es con lo que siempre les he comentado, es una grasa en específico. También hay grasas simples, como por lo menos los sistemas de rodamientos generales de los Jacob, ¿sí? Trabajas con una Shell Gadus S2 B220 AC2, que es la misma grasa que le digo que es para las gandolas. Sí, porque normalmente aquí lo que necesitamos es gran capacidad de soportar contaminación por agua. Entonces, por eso te digo, dependiendo del punto de engrase es que trabaja el tipo de grasa. ¿Sí? Bueno, le digo, hay una gran variedad de grasas. Normalmente ahí utilizan de adherencia, de estabilidad mecánica y por lo menos también para si son guayas, otro tipo de grasas, ¿sí? Que es la Shell Gadus o G40, ¿sí? Que son probablemente diseñadas para las guayas. Entonces, por eso le digo, dependiendo del tipo de aplicación o el punto de engrase, se establece una grasa. Por eso le digo que en el mundo de las grasas es completamente distinto al punto del lubricante. Muchas veces los lubricantes líquidos pensamos, ¿qué aplicación es? Un compresor. Bueno, para un compresor es este producto. ¿Para qué es? No, para un motor de gasolina es este producto. Motor diésel, este producto. ¿Sí? Para las grasas, como ven, son cosas adicionales que tenemos que saber, como les estoy diciendo, temperatura, como vimos ahorita las características de temperatura, las características de giro, ahorita vamos a ver las características de presencia de agua, ¿sí? Si existe vibración o no.
Entonces, por eso es que dependiendo del punto de engrase, existe la grasa. Por eso es que el mundo de las grasas genera un abanico mucho mayor de posibilidades. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta, Karen. Hola, sí tenemos preguntas. El señor Luis Rojas nos pregunta, estas son dos preguntas similares, creo que ya la respuesta está, pero igual las hago para que aclares el punto. El señor Luis Rojas nos dice que para los rodamientos de un carro particular, ¿cuál es el punto de goteo ideal? ¿Cuál es la temperatura? Y el señor Jefferson nos dice que dentro de los productos Shell de las grasas GAUS que existen de tipo industrial, ¿cuál soporta de ellas un punto de goteo de 280? Ok. La de punto de goteo de 280 es se llama Shell Gadus S6 B220 T2, ¿sí? Que es una grasa que soporta hasta 200, no, perdón, su punto de goteo es de 300 grados centígrados, ¿sí? Es una grasa de diuria, ¿sí? Con un aditivo adicional de temperatura, ¿sí? Por eso es la T que tiene esta característica, ¿sí? También tenemos otra grasa que es una grasa Shell Gadus S5 B100, ¿sí? C, en la cual soporta también altas temperaturas, su jabón espesante es de diuria, y es una grasa que soporta alta temperatura. Ambas no están acá para Venezuela, pero sí existen en nuestros portafolios. Todo depende del nivel de consumo de este tipo de grasa. Realmente este tipo de grasas, su aplicación y están hechas solamente es para los sistemas de fundición, minería de muy alta profundidad, ¿sí? O sistemas normalmente de altas temperaturas, estamos hablando de hornos de fundición, crisoles, ¿sí? O sistemas mineros como de topo, ¿sí? En los cuales las temperaturas son bastante elevadas, ¿sí? Entonces, dependiendo, porque muchas veces, y ojo, y así sí se los voy a colocar, muchas veces vamos a los clientes y me dicen, mira, es que necesito una grasa de 300 grados centígrados. Ajá, ¿para qué la vas a utilizar? No, es que la voy a utilizar es para el rodamiento de mi carro. Señores, o sea, es algo que estás queriendo, no sé, matar una cucaracha con una bomba nuclear. ¿Sí? Yo lo pongo siempre así, o sea, es sobredimensionar. Yo estoy diciendo que por lo menos estas grasas que les estoy diciendo son grasas muy costosas, pero muy costosas, ¿sí? Y para aplicarlos en un punto de engrase en los cuales existen grasas no diseñadas para ese punto de engrase y mucho más económicas, ¿sí? Que son muy buenas grasas, entonces es ver realmente qué punto es lo que tú vas a engrasar. Por eso le digo, dependiendo del punto de engrase, existe la grasa. ¿Sí? Pero solamente comparando pera con pera o una característica solamente como la temperatura no es una variable de medición. Tenemos que ver para qué es. Y es lo típico que cuando nosotros llegamos a muchos clientes, me acuerdo una vez que llegó un cliente, agarró, no, yo necesito esta grasa, agarró así una pelota de grasa, la puso sobre una bandeja, le metió un soplete, ¿sí? Y dijo, bueno, yo necesito una grasa que me soporte el soplete. Ajá, ¿para qué lo vas a utilizar? No, es que lo necesito para los rodamientos de los carros, ¿sí? Y normalmente con eso estaba viendo que las temperaturas promedio, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo estoy sacando información de SKF. SKF es líder mundial de rodamientos, ¿sí? Y SKF establece tres tipos de rodamientos: los rodamientos de trabajo ligero, de vehículos ligeros, que su temperatura es entre 30 y 65, ojo, temperaturas de trabajo, no estoy hablando de temperaturas ambiente, temperaturas de trabajo entre 30 grados centígrados y 65. Si pasan estas temperaturas ya existen problemas. Los rodamientos de vehículos pesados, que son entre 300 a 120, la diferencia de ellos es la cantidad de cargas que ellos tengan. Mientras mayor cantidad de cargas ellos tengan y menos dispersión en las ruedas tengamos, mayor va a ser la temperatura, ¿sí? Y los rodamientos de maquinaria pesada, que son entre 45 a 110 grados centígrados. Ojo, estos son patrones obtenidos de la página de SKF. Entonces no es obtenido ni en la página de Shell, ni en la página de Móvil, ni en la página de Total. No, son informaciones traídas de los especialistas de rodamiento, ¿sí? Que son los que realmente grasas, ¿sí? Por eso entonces es una gente que dice, no, yo necesito una grasa.
yo necesito una grasa que me soporte 400 grados centígrados para un rodamiento que necesita 65, ¿sí? Es como que invertir mal el dinero, ¿sí? Entonces, muchas veces, por favor, estén bien claros para qué tipo de aplicación es la grasa o el punto de engrasar, ¿sí? Para darle la mejor recomendación y la que le genere mayor rentabilidad, ¿sí? Tanto a ustedes como negocio como al consumidor final. No sé si hay otra pregunta, Karen. Sí, José, referente a lo que acabas de comentar de la temperatura, el señor Jefferson nos dice que la máquina usa rodamientos que se calientan a altas temperaturas y específicamente la maquinaria dentro del manual dice que requiere de 280 de punto de goteo y la paila dura de 1 a 2 años. Sí, el lubricante que nosotros tenemos, anteriormente era el que conoció Stamina, ¿sí? Es el Shell Gadus S3 B222, Shell Gadus S3 B220C2, ¿sí? Es una grasa que su punto de goteo llega hasta ese nivel, una grasa más económica, ¿sí? Y discúlpeme por ponerlo así, por ejemplo, pero ojo, lo digo porque cuando uno va a calle, ¿sí? Y ve a esos clientes haciendo ese tipo de pruebas con soplete o esas características, y ojo, ustedes también conocedores de lubricantes como yo, han escuchado también esas características y cuando vemos el punto de trabajo es completamente distinto. Ya viendo tu característica, la grasa existe dentro de la familia Shell. Esta grasa estamos trayéndola para acá a Venezuela, alrededor como de 4 meses creo que ya la tenemos disponible. Su nombre anterior era la estamina, que es una grasa de muy alto nivel de temperatura, es un complejo de litio, por eso llega a estos niveles de punto de goteo, que el punto de goteo es elevado, pero realmente su trabajo es muy por debajo. ¿Sí? No sé, Karen, si hay otra pregunta. No, por el momento no tengo más preguntas. Dale, perfecto. Ok, vamos a ver lo que es las características por presencia de agua, ¿sí? Los rodamientos que tengan un alto contenido de agua o los puntos de aplicación que tengamos muy alto contenido de agua, por lo menos los fuera de carretera, que tengan una presencia entre el 60 al 85% de agua, ¿sí? Necesitamos otro tipo de producto, ¿sí? O equipos en carretera, su cantidad de agua está en 30 a 60. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la maquinaria pesada normalmente, ¿sí? Trabaja como trabaja fuera de carretera, tiene mayor nivel de contaminación de agua que los vehículos particulares o gandolas que normalmente están en carretera. Nivel de contaminación es menor. No estoy diciendo que no exista, pero es un poco menor. ¿Sí? Y los rodamientos con bajo contenido de agua son los equipos particulares, o sea, el vehículo de mi casa, ¿sí? Por decirlo así, o los equipos industriales, porque la mayoría de los equipos industriales, no estoy diciendo de todos, ¿sí? Existen, están siempre en espacios completamente techados. Entonces, normalmente los rodamientos de alto contenido de agua son los que utilizados en carreteras, ¿sí? O en maquinaria pesada. Por eso que la gran mayoría, ¿sí? De los equipos, de los lubricantes o las grasas que tienen, que están diseñadas para estos tipos de equipos, son normalmente complejo de litio, complejo de calcio, perdón, litio-calcio o calcio solamente, ¿sí? Como les dije, la calcio soporta muy alto contenido de agua. ¿Sí? Y ya para los equipos, los que son equipos particulares e industriales, son jabones espesantes distintos como litio, ¿sí? Complejo de litio, diuria, arcilla, que en los cuales el nivel de soportar agua está bastante por debajo del 30%. ¿Sí? La existencia de cargas de choque. Esto va muy relacionado y la mejor forma de entenderlo es la velocidad de giro. ¿Sí? Primero hay que diferenciar lo que es carga y carga de choque. La carga va relacionada directamente con la velocidad de giro. ¿Sí? Si el nivel de velocidad de giro o la velocidad tangencial es muy alta, ¿sí? La carga como tal es muy baja. La energía, puede ser que la energía no se cambie, no se elimina, sino se transforma. ¿Sí? Si la energía que se produce en el giro, si el giro es muy elevado, ¿sí? Produzco menos carga. Pero si yo tengo una velocidad de giro muy lenta, ¿sí? La carga, ¿sí? Es muy elevada.
Entonces, normalmente establecemos, de acuerdo a los tipos de velocidad de giro, se establecen los niveles de lo que es viscosidad principalmente o la presencia de aditivos adicionales, ¿sí? Entonces, por eso es que normalmente vemos, y es importante conocer el factor de viscosidad, el factor de velocidad, pero porque si el factor de velocidad es muy, muy, muy bajo, normalmente vamos a tener lubricantes o grasas que necesitemos para altas cargas, ¿sí? Y por último, la forma de aplicación. ¿Sí? La gente muchas veces piensa de que la grasa se aplica de una manera muy sencilla, pero todo depende del tipo de aplicación. ¿Sí? Si normalmente hay dos tipos de aplicación, por sistema bombeo o de manera manual. ¿Sí? La manera manual es por espátula, con la mano, ¿sí? O con lo que es las pistolas. Los sistemas de bombeo eh, sistemas centralizados, normalmente vistos en algunas maquinarias pesadas, ¿sí? Estamos hablando de maquinarias de minería, en las cuales su tamaño es bastante importante, por decirlo así, o en sistemas industriales, en los cuales los puntos de engrase existen a muy largas distancias, ¿sí? O están muy difíciles de alcanzar, ¿sí? O es más fácil, o asegurar la constancia de lubricación. Normalmente en los sistemas de bombeo, ¿sí? Son sistemas en los cuales tienen un cronómetro, pocas palabras, en los cuales tú lo programas para que cada cierto tiempo él va lanzando o va bombeando grasa a cada uno de los puntos de engrase para garantizar siempre la lubricación de esos puntos de engrase y evitar los errores de operario como tal. ¿Sí? Las maneras de manual son las que todo el mundo conocemos, por espátula, con la misma mano, ¿sí? O con lo que es la conocida pistola de pie o la pistola de mano, ¿sí? Que son bombas, las cuales tú lo que vas bombeando la grasa para llegar al punto de grasa. Hay otro tipo de grasa que se aplican por medio de brochas, ¿sí? Que son las grasas muy, muy fluidas, como una triple cero, doble cero, que el tipo de aplicación se hace como pintura. Se utiliza una brocha y con esa brocha vamos pintando todo lo que es el rodamiento o el punto de engrase, ¿sí? Normalmente son grasas de adherencia, los cuales tienen aditivos, o lo que no conocía las grasas alfálticas, que lo tienen aditivos que se buscan es adherirse a la superficie, ¿sí? No sé, Karen, si tengamos alguna otra pregunta. No, hasta el momento no tengo una pregunta. Vamos a esperar al final, que hay un cliente que quiere hacer una pregunta de otro tema de grasa, que no es de grasa cuando finalices. Ok. Lo que normalmente la gente nos pregunta hace rato, que si nuestro nombre, la nomenclatura y las letras decían algo. Sí, realmente las letras, por lo menos, la primera letra que vamos a conseguir es la S, ¿sí? Siempre va a estar acompañado por un número, va a ir desde el 1 al 6, siendo el 1 las grasas de menor performance o las más básicas, por decirlo así, y las 6 siendo grasas de mayor performance o unas grasas de mayor dimensión, por decir, si la grasa es de jabón sintético y lubricante sintético y aditivos adicionales, normalmente estamos en los niveles 6, ¿sí? Normalmente los más usados por Shell están entre los niveles 2, S2 y S3, ¿sí? Ya las S1 son muy, pero muy básicas, ¿sí? Y las S4, S5, S6 son muy específicas, ¿sí? Entonces, normalmente las más usadas son las C2, las C3. La B y el número la B significa viscosidad, ¿sí? Que normalmente me dice la viscosidad del aceite, ¿sí? El B220 me está diciendo que es una viscosidad ISO 220, ¿sí? Están las ISO 100, ISO 32, ISO 15, ¿sí? También tenemos ISO 1000, ISO 1500, como todo depende del nivel de factor de giro, ¿sí? Dependiendo del factor de giro, establecemos cada una de estas grasas, ¿sí? Después viene una nomenclatura de letras, ¿sí? Por lo menos está en este caso, está la AD. Si me voy a la característica AD, es que la A significa que tiene capacidades de soportar altas contaminaciones de agua o soportar lo que es la contaminación acuosa, ¿sí? Y la D, normalmente lo dice que contiene MS2, ¿sí? Que es bisulfuro de molibdeno, ¿sí?
Nosotros normalmente no trabajamos ni con grafito ni con otro tipo de aditivos de adherencia. Nosotros solamente trabajamos con bisulfuro de molibdeno, lo que es MOS2, ¿sí? Que son aditivos que son mucho más estables, soportan mucha mayor vibración, mucho más carga que un grafito que tiende a fracturarse fácilmente su molécula, ¿sí? Y por último, tenemos el grado NGI, que es lo que es la consistencia. Entonces, suponiendo, si nosotros vemos grasas como la AC, si vemos la A con condiciones acuosas y la C, que es una grasa diseñada para calor, ¿sí? Soporta una temperatura mucho mayor que una grasa automotriz normal, ¿sí? Entonces, por lo menos si vemos que tiene OG, significa que es para engranajes abiertos, ¿sí? Si es la T, que es una aplicación de extremas temperaturas, ¿sí? Si es una B, que es una tipo versátil, o sea, los que dicen grasa tipo chasis, ¿sí? Que son grasas genéricas, ¿sí? La U, que no es fundible, ¿sí? Que son que soportan mayores temperaturas todavía, nuevamente establecidos para puntos de fundición, y la Q, que están hechos para evitar, que está hecha principalmente para trabajos químicos, ¿sí? Aplicaciones en las cuales tengas que trabajar con algún tipo de corriente, ¿sí? O algún tipo de sustancia como ácidos que generan pues, un daño adicional al equipo, ¿sí? Como ven, existen una variedad bastante amplia de grasa. Y no solamente, Shell lo diseñó así con la finalidad de que el mismo cliente supiera más o menos hacia dónde debería escoger o al momento de comprar el producto, saber más o menos las características o las aplicaciones solamente con su nombre. ¿Sí? Entonces, no sé, Karen, antes de entrar al resumen, si hay otra pregunta. Sí, José. Carlos Carreño nos pregunta qué porcentaje de molibdeno tiene la grasa AD. Sí, el nivel de porcentaje es alrededor entre el 30% de porcentaje de molibdeno que tiene la AD. Hay unos porcentajes mucho mayores, ¿sí? Como la S5 o la S4, ¿sí? Que la S5 B460DD2 y la S4 460 AD2, ¿sí? En los cuales los niveles es mucho mayor, como entre 45 a 60, dependiendo de la aplicación, ¿sí? Pero la de nosotros está en 30%, que es un porcentaje bastante elevado, ¿sí? Y diseñado principalmente para lo que son equipos, sistemas mineros, ¿sí? O maquinaria pesada, ¿sí? No sé si hay otra pregunta, Karen. No, José, por el momento no. Solo queda la persona que quiera hacer la pregunta final del webinar. Ok, ¿sí? Entonces, bueno, continuamos. Entonces, en resumen, la grasa es un tipo de lubricante con sus características por su consistencia. O sea, características normalmente por tener una consistencia completamente distinta. ¿Sí? En pocas palabras, tiene dureza, tiene textura, ¿sí? Que difiere a lo que normalmente se conoce, por lo menos en lo que son los lubricantes líquidos. ¿Sí? La grasa es la unión de un lubricante líquido más un jabón espesante o lo que normalmente es un sólido, ¿sí? Y generan un compuesto, un semisólido, que es la grasa. La grasa se utiliza en aquellos equipos que en su diseño no tiene cárter. Cárter se llama el contenedor del lubricante líquido. La grasa, como todo lubricante, debe sellar, ¿sí? Para evitar desgaste, refrigerar y mantener la limpieza. O sea, todo lubricante tiene que tener esa función y la grasa lo tiene también que hacer. No es que porque ser grasa no va a cumplir esas funciones básicas, pero adicionalmente tiene que mantener lo que es el sello, evitar que entren contaminantes al sistema y soportar vibraciones y mantenerse adherido y al arrastre por agua. El jabón espesante es uno de los elementos más importantes de la grasa, ¿sí? Y muchas veces es el menos conocido. Muchas veces muchos clientes no saben el tipo de jabón espesante que están utilizando, ¿sí? Y muchas veces es el jabón espesante el que me da las características o la potencializar qué tipo de aplicación está diseñada esa grasa y qué función puede cumplir y qué no,
como la de calcio, no soporta altas temperaturas, pero sí soporta el arrastre por agua, un ejemplo. ¿Sí? Es importante saber que todo tipo de jabón espesante que tenga una grasa se puede conocer siempre, siempre gracias a las características, ¿sí? A sus hojas técnicas. Y de acuerdo a ese tipo de características de trabajo, existe un jabón espesante, ¿sí? Por decir, el calcio no puede ser utilizado en altas temperaturas, ni el litio, solo litio no puede ser utilizado en sistemas de arrastre con agua o que tenga alta contaminación de agua. Entonces es importante siempre conocer el jabón espesante de la grasa para entender la aplicación que pueda ir la grasa o qué tipo de trabajo pueda cumplir la grasa. ¿Sí? En la actualidad, el color de la grasa no es una característica adicional, ¿sí? O el color de una grasa no me da un aditivo adicional que me genere una grasa mejor. No, las grasas en la actualidad, el color es netamente de marketing, es posicionamiento de marca, ¿sí? Las marcas globales normalmente tienen diferentes colores, por lo menos Total, color rojo, BP verde, Móvil azul, Shell es amarillo y rojo, ¿sí? Amarillo para los industriales, los rojos para los automotrices, ¿sí? La coloración de la grasa no tiene nada que ver con la característica de la misma, ¿sí? Solamente es por marketing. Realmente, ¿dónde me dice cuál es la característica? En el jabón espesante y en lo que es el mismo nombre, por lo menos en el caso de Shell, ¿sí? No todos los equipos están diseñados para usar grasa, ¿sí? Solo se debe usar grasa si las cargas son elevadas o existen vibraciones o temperaturas. ¿Con qué quiero decir esto? Sí, muchas veces nosotros utilizamos grasas para todo. Muchas veces hay aplicaciones que se utilizan otros tipos de lubricantes, como el lubricante líquido, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Normalmente existen, por lo menos en sistemas de rodamiento, utilizamos un lubricante para rodamiento y le metemos una cantidad X de grasa que para mejorar el lubricante. No, la grasa se debe utilizar solamente donde exista la necesidad de trabajar con grasa, ¿sí? Y el lubricante líquido donde hay lubricante líquido, ¿no? Esas mezclas nunca da ningún beneficio. La consistencia está medida en NGLI, ¿sí? Que son las siglas de lo que es el Instituto Nacional de Grasas Lubricantes, ¿sí? Y van desde la 000, que es la más fluida, que normalmente se aplica con brocha, a la 6, que sigue siendo una consistencia muy parecida al jabón de baño, ¿sí? La consistencia es una de las características de las grasas que le permite conocer el grado de carga que puede soportar. Mientras mayor sea la carga, mayor debe ser la consistencia. Mientras menor sea la carga, menor es la consistencia. ¿Sí? Es importante al momento de seleccionar una grasa conocer las características más importantes como temperatura, velocidad de giro y condiciones de trabajo. Queremos decir presencia de vibración, presencia de agua, ¿sí? Condiciones en las cuales tengamos en ese punto en grasa. ¿Sí? Ojo, en una sola máquina puede existir varias grasas. Sí. Un ejemplo son las gandolas. ¿Sí? Los rodamientos de la gandola se lubrica con un tipo de grasa y la quinta rueda se lubrica con otro tipo de grasa. Como ven, son dos tipos de puntos en grasa completamente distintos porque son dos tipos de trabajo o dos tipos de aplicaciones completamente distintos. ¿Sí? La gran mayoría de los problemas de las grasas no es la calidad de ellas, sino la mala aplicación de la grasa, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces nosotros utilizamos grasas las cuales no están diseñadas para ese tipo de trabajo y pensamos que esa grasa es mala calidad. No, sino que la grasa no está diseñada para ese trabajo. Entonces, Karen, no sé si hay alguna pregunta, por lo menos por ahora, de grasa, sino para abrir las preguntas a todo el panel. No, ya no tengo más preguntas por La grasa. ahora. Voy a abrirle el micrófono al cliente para que hagan la pregunta. Okay. Estoy ubicando. Señor Gustavo, ya le estoy habilitando el micrófono. Ahora sí, lo escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo está, señor Quintero?
¿Cómo estás, señor Gustavo? Eh, Cuente. Muy bien. Bueno, en general, pues muy buena ponencia la de hoy. Nos aclaró muchas dudas a todos en cuanto a todo lo que es este enorme mundo de las grasas. Pero sabes que tengo también una duda en cuanto a este aceite Shell 2050 fórmula. No sé si lo ves acá, que lo tengo publicado en la imagen, que es de pote blanco. Y quisiera saber en qué se diferencia del Helix H5 y por qué es mejor o peor o cuáles son sus características. Ok, sí. Bueno, señor Gustavo, le comento, ¿sí? El Fórmula Shell no es que sea un mal producto o un buen producto, ¿sí? Realmente el Fórmula Shell es un producto diseñado principalmente para el mercado americano, ¿sí? Es un lubricante low cost, ¿sí? Cuando nosotros en Shell hablamos de low cost, es un lubricante de bajo costo diseñado pero para el mercado americano, no para el mercado venezolano. ¿Qué ocurre? El mercado americano tiene una característica de combustible que difiere enormemente de las características de nuestro combustible venezolano. Y una de esas características es el nivel de azufre. ¿Sí? Ese nivel de azufre me genera mayor corrosión dentro del sistema. Por consiguiente, ese fórmula Shell tiene unos niveles de TBN muy, pero muy bajos, que utilizándolo dentro del combustible venezolano no va a dar el mismo nivel de protección, es la palabra, de protección que me va a dar el Helix, ¿sí? Ojo, el Fórmula Shell no es traído por nosotros. El Fórmula Shell fue traído en su momento por estos puerta a puertas que existieron. No estoy diciendo que no sea Shell, realmente es un lubricante Shell, ¿sí? Se comercializa solo en Estados Unidos y ni siquiera en todo el país, en la zona sur de Estados Unidos, lo que son principalmente en los estados de Florida, Texas, California, Montana, o sea, la parte baja de Estados Unidos y no en todos los estados. Sí, por lo menos en Nuevo México no comercializa Fórmula Shell. ¿Por qué? Porque son lubricantes de muy bajo costo y solamente está diseñado para soportar las características del combustible americano. Ya cuando vienen para acá, ¿sí? Tienen que trabajar con otro tipo de periodos de cambio, pues son lubricantes, normalmente son lubricantes minerales, no son semisintéticos, ni full sintéticos, son minerales, al máximo llegas a grupo 2, ¿sí? Y, si en, y sus periodos de cambio, por ser mineral, tienen que ser por debajo de 5.000 kilómetros. Y si tenemos muy bajo TBN, tiene que ser por alrededor entre 3.000, 2.500 kilómetros, ¿sí? Y si vemos, esto es un producto el cual tiene o si es más costoso o el mismo costo que un Helix 2050. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros no lo trajimos porque los resultados que dieron en nuestras pruebas no fueron los más favorables a comparación de un Helix HX5, que es un lubricante en el cual tiene un alto nivel de TBN y soporta mayor presencia de azufre dentro del combustible, ¿sí? ¿Qué es lo que me hace el combustible al lubricante? Me lo diluye, ¿sí? Si es la gasolina, diésel, gas, lo que hacen es diluirme el lubricante. El lubricante tiene que tener la capacidad de soportar ese nivel de dilución. Y eso me lo da principalmente lo que es el TBN. Por eso es que en Venezuela nosotros no traemos toda la cartera de motores, lubricantes para motores diésel de Shell o ciertos productos de motor a gasolina de Shell, porque tiene que soportarme la dilución de combustible que tenemos en Venezuela. Hacemos pruebas y que las que sean, a ponerle que vayan acorde con las necesidades del mercado, es lo que nosotros comercializamos. ¿Sí? No sé si se me ha gustado, si le aclaré la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Sí tenía esa duda y más o menos había investigado, pero no sabía con claridad qué era lo que pasaba con este aceite. Sí, normalmente para que entiendan también, en Estados Unidos no se comercializa Helix, ¿sí? Porque en Estados Unidos Shell compró hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, compró la marca Pensoil, ¿sí? Y una de las características de Shell en Estados Unidos es que se comercializa Pensoil, no se comercializa Helix, ¿sí? Entonces,
por eso es que pensó en Estados Unidos una marca bastante costosa, y Shell, como para hacer lo que es posicionamiento de marca en las líneas low cost, genera eso lo que se llama Fórmula Shell, por eso que su nombre es Fórmula Shell, ¿sí? Para lo que es posicionamiento de la marca dentro del mercado americano, pero es un producto low cost, ¿sí? O bajo costo, pues. No sé, Karen, si hay otra pregunta. Bueno, tengo, no tengo más preguntas, la gente ya me está dejando sus datos. Ok. Bueno, señores, muchísimas gracias por sus preguntas, a todos los que tuvieron ese espacio para aclarar sus dudas y aclarárselas a los demás. Dejo acá completamente nuestros medios de comunicación o de contacto, ¿sí? Instagram, @thisbatteryloop, ¿sí? En WhatsApp y en Telegram, el 0414-582-1986, y también por medio de nuestra página web www.thisbatterylubricantes.com. Señores, muchísimas gracias por su espacio, por su tiempo. Por favor, dejen en el chat cada quien un correo electrónico para hacerles llegar el certificado de la ponencia de hoy. ¿Sí? Muchísimas gracias y bueno, que tengan feliz noche.